La ciudad de Victoria se ha visto cruzada por tragedias que conmocionaron y enlutaron a la población en los últimos años. Una de ellas fue un siniestro vial producido en octubre de 2014 que dejó 7 víctimas fatales. Era un grupo de jóvenes que volvía de la fiesta de disfraces de Nogoyá. Un año después, la muerte llegó desde el río. Primero falleció una persona tras naufragar su embarcación y al día siguiente murieron otras 5 en un accidente náutico cerca del Espinillo. 3 historias y demasiadas víctimas. Primero, el de los chicos que volvían de Nogoyá. Particularmente me tocó bastante de cerca porque una de las chicas que falleció en el accidente, el choque, no tuvo nada accidental desde el punto de vista, era Milagros, era amiga de una de mis hijas. La chica con la que no tenía más trato que el hecho de que sabía que era amiga de mi hija y eventualmente a veces la encontraba en casa estudiando o haciendo visitas simplemente. Y sí, fue una tragedia, fue muy fuerte. Fue no solo, digamos, el tema de la tragedia de las 6 muertes, 5 adolescentes, sino también intramuros, si se quiere, el tema de tener una adolescente que de repente se encuentra con la muerte de una amiga. Digamos, el primer contacto fuerte, concreto y real con la muerte de un adolescente es siempre bastante traumático. Era una mañana y bueno, ya estábamos en función, en actividad, más allá que era un día feriado, pero bueno, estábamos en actividad y nos encontramos con esta noticia, ¿no? O sea, nos acercamos ahí a donde había ocurrido el hecho y bueno, era muy triste ver todo lo que había sucedido y cómo se estaban desarrollando las primeras noticias, ¿no? Que eran realmente ver personas que ya no había posibilidades de vida, así que todos vecinos de Victoria, por supuesto, un gran dolor, la ciudad quedó en luto, podemos decir, y muy entristecida, ¿no? Por este acontecimiento, porque eran chicos, jóvenes, vecinos de Victoria, hijos de familias conocidas, que afectó mucho en esos momentos, ¿no? A la ciudadanía. Sí, podemos decir que fue instantáneo, como te decía al principio, pero bueno, de nada sirvió porque ya estaba todo, no se podía hacer nada, no se podía hacer mucho. Prácticamente no, el trabajo en sí que se hizo, como vos decís, o sea, fue rápido, pero no podemos decir que haya servido de mucho porque ya estaba todo consumado. Sí, eso fue instantáneo también y bueno, ya te digo, ya toda la ciudadanía enseguida supimos bien quiénes eran, se intentó de una forma u otra querer contener a los padres, ¿no? De estos chicos que estaban realmente o sea, muy mal y bueno, se trabajó en ese sentido también con ellos y bueno, estuvimos ahí viendo la posibilidad de llevar algún tipo de tranquilidad, ¿no? O alivio y bueno, y a las personas que por ahí tenían posibilidades de vida, obviamente estuvimos atentos a lo que acontecía en nuestro hospital. Nos dan aviso de que había un siniestro vial con fallecido en Ruta 26. Así fue la primera noticia, así que luego de ese hecho de la ciudad preparamos el equipo un poco más amplio, digamos, atento de que nos habían dicho que había un fallecido y partimos rumbo hasta el lugar. Eso era la madrugada de un domingo, ya amanecer de un domingo. Y bueno, al llegar al lugar nos encontramos con la escena, digamos que ya era caótica la cuestión, porque bueno, eran chicos que venían de una fiesta de disfraz en la ciudad de Nogoyá y eran oriundos de acá de la ciudad de Victoria. Se trataba, digamos, técnicamente, desde el punto de vista accidentológico, un siniestro frontal, o sea, 2 vehículos que circulaban en sentidos contrarios. Desde Victoria hacia el lado de Nogoyá, una Mitsubishi Montero con una familia que se iban de vacaciones a la República Oriental de Uruguay. Y de frente, desde Nogoyá hacia el lado de Victoria, era un Renault Logan con los chicos, 6 chicos de
en su interior. Ya a primera vista se notaban que se encontraban sin signo vital, esas 6 personas, y una de las personas que era la femenina de la Mitsubishi Montero. Fue el 12 de octubre de 2014 que la ciudad de Victoria vivió una tragedia que no registra precedente y que involucró a numerosos jóvenes de la ciudad. Eran las 7:30 de la mañana de aquel fatídico día, cuando un brutal choque entre 2 vehículos dejó como saldo la muerte de 7 personas. La mayoría jóvenes y adolescentes. El hecho ocurrió en Ruta 26, a pocos kilómetros del acceso a la ciudad, y se produjo cuando colisionaron 2 vehículos, un Renault Logan en el que viajaban numerosos jóvenes y una Mitsubishi Montero en la que circulaba una familia. 6 de las 7 personas que murieron en el siniestro eran jóvenes de la ciudad de Victoria que regresaban de una fiesta de disfraces de Nogoyá. Sí, bueno, fue en octubre, yo recuerdo esa mañana yo salí temprano, hablé con gente que conocía, con gente del medio inclusive, y fue un impacto, bueno, primero en la radio muy cauto y con muy buen criterio y mucha responsabilidad, no dijeron nombre, porque se trataba de adolescentes, fue un impacto muy duro en la ciudad, hubo participación inmediatamente de la policía, tuvo mucha actuación un chico que era policía y a su vez bombero, que tienen mucha experiencia y manejo en todo lo que es accidentología, y empezaron a cortar el tránsito, y después fue tal el impacto que hubo un apoyo muy fuerte de profesionales, ¿no? De profesionales que estaban o no de guardia en el hospital y se hicieron presentes en el lugar del accidente para atender y llevar, digamos, los fallecidos. Y otra cosa que llamó muchísimo la atención fue que profesionales de la psicología estuvieron también presentes allí, un poco para contener a todos los familiares que llegaban y se le moría un hijo adolescente, ¿no? Fue una cosa terrible. Creo que en cuanto a lo que es tu materia, digamos, creo que la información se manejó bien. No hubo, digamos, nada que saliera de los protocolos normales, digamos, porque siempre genera estupor, con mucha responsabilidad. Se esperó que todas las familias conocieran la información, que los familiares estén ya en conocimiento, y después en forma empezaron a trascender nombres, ¿cierto? Pero eso realmente fue importante porque en una ciudad chica, vos calculás que se fueron la fiesta de disfraces, acá tiene que haber ido 1000 chicos, ¿entendés? Y entonces, dar nombres y que adolescentes son los que tuvieron un accidente, generaban un estupor porque cuánta gente estaba que no venía. Esto ocurrió a las 7:30, 7 y pico de la mañana, gente que no había venido todavía, inclusive cuando se conoce, gente, unos amigos o gente que uno sabía que tenía hijos adolescentes, entraron en un pánico, se hablaban entre todos, llegó tu hijo, no llegó tu hijo, hasta que fueron llegando, fue una cosa realmente fue de lo más importante. Yo recuerdo ese día domingo fue, yo no trabajo y había dormido más de lo que habitualmente duermo entre semanas y me llama mi mamá, me dice, ¿están los chicos en tu casa? Sí, me asomé a la habitación y vi que estaban durmiendo. Y digo, sí, no, porque dicen que hubo un accidente. Y ahí, bueno, empezamos a activarnos. Ya cuando prendí el celular ya teníamos la información. Esto había ocurrido 7:30 de la mañana aproximadamente, pero todavía era muy confuso, no se habían dado los nombres. Fue tremendo porque la información se iba trasladando, por supuesto íbamos desarrollando las noticias en esa mañana. Lo primero fue solicitar sangre porque había heridos del otro vehículo, digamos, de uno de los vehículos que necesitaban sangre y dimos por la radio. Fue masiva la asistencia de la gente al hospital.
mientras se iban desentrañando las historias, con los aportes un poco de lo que la gente iba diciendo, lo que se iba pasando del boca a boca y lo poco que queríamos informar en ese momento en la radio, porque a la luz de los hechos queríamos ya avanzar sobre, bueno, no tanto en los detalles de lo que había sucedido, porque realmente era terrible. Además, esto tenía la característica de que era un hecho muy cargado desde lo visual, por lo que venían de una fiesta de disfraces, por el estado en el que quedó el vehículo y todo. Fue realmente muy fuerte. Nosotros, nuestro trabajo propio del lugar tiene que ver con lo que es hacer un relevamiento fotográfico en principio, luego planimétrico, o sea, realizar todas las mediciones del lugar, un examen mecánico de ambos vehículos y demás cuestiones del lugar, que todo ese trabajo de campo luego deriva en un trabajo acá de laboratorio, que tiene que ver con la parte pericial, digamos. Surge de ahí, de toda esa investigación, una pericia accidentológica. Como ves, en mi caso, yo soy licenciado en criminalística y perito en accidentología vial, matriculado acá en la provincia, así que sale un informe completo que se eleva a la Fiscalía, en este caso acá de la Fiscalía de acá de Victoria, para que el fiscal, realice las cuestiones pertinentes a nivel jurídico ya. El recuerdo propios tiene que ver con lo caótico del lugar, porque se encontraba volviendo en ese momento todos los chicos que habían ido a esa fiesta, que es bastante conocida. Se encontraban todos volviendo y se enteraban en ese momento de sus propios amigos y conocidos que estaban en ese momento en la ruta, así que era todo bastante problemático, con lo que acarrea y significa para una ciudad como Victoria, con los recursos de la parte de emergencias, médicos, de morgue, de todo lo que ocasiona una tragedia numerosa para nosotros. Por ahí tampoco estamos acostumbrados, y fue algo que nos marcó a todos, me parece, porque nosotros somos docentes universitarios ahí en Oro Verde de la Facultad de Criminalística, y siempre recordamos a los alumnos en una de las materias también que es accidentología vial, esta tragedia, porque es algo, no es común, por todo lo que implica, por la cantidad de víctimas, pero a su vez por volver de una fiesta, que se supone que los chicos salen a divertirse. Surgían varias cosas ahí en el lugar, y posterior a eso, que tenían que ver con historias de cada uno, o chicos que habían salido y fueron no sé si en colectivo o en combi, y que después se sumaron a ese vehículo que terminó de esa forma, o familias que por ahí ni siquiera se habían enterado que sus hijos habían ido a bailar. Todo eso va surgiendo sobre la marcha después. Así que eso es lo que recordamos, y sí, a todos los que fuimos a ese lugar nos marcó. Duelo, sí, por 2 días. Esto fue un sábado, madrugada de un sábado, creería, el domingo, perdón, y bueno, aconteció así. Esos días, ¿no?, fueron muy tristes, fueron, momentos que hubo que sobrellevarlos, pero así todo en un marco de mucha pena, ¿no? Sí, o sea, no se registraron luego de eso nuevamente hechos de ese tipo, ¿no? Pero sí, vemos que cada vez que se hace un tipo de estos eventos hay mucha actuación de policía, tanto camineras como departamentales, y también el municipio, ¿no? Nogoyá, que intenta, que se encuentra sobredimensionado por el evento, y bueno, y acá Victoria, que intenta ver acelerar tarde, que cuando lleguen acá se van a tener los controles correspondientes, ¿no? La otra, digamos, que me tocó en otro sentido. Conocí a Otegui, lo conocía más como apicultor. Recuerdo que había ido a una apimondia y alguna vez le hice una entrevista cuando había vuelto si mal no recuerdo, de Irlanda, mirá.
Y era un hombre muy, ¿cómo te diría? Práctico para las tareas de taller. Probablemente por eso lo buscaron también, para tratar de rescatar a la otra embarcación. Y por eso también sorprendió tanto que una persona que era muy ducha del manejo de herramientas, porque incluso había estado trabajando con eso en la construcción del puente con Rosario, sufriera un hecho de esta naturaleza, un accidente concretamente, en este caso sí, de esta naturaleza. Sorpresa trágica, indudablemente. Se perdió, sí, un gran tipo, digamos, laburante, un tipo con mucha garra, con mucha pila. Y bueno, quedó una familia así, a la deriva, básicamente, con eso. El problema al respecto es que vivimos en la Argentina. No lo digo despectivamente, pero sí hay cuestiones que son parte de nuestra cultura, que tienen que ver con que nos olvidamos muy rápido de aquellas cosas que nos asustaron o nos golpearon. En cierta forma, en este sentido, celebro, digamos, el tema del título de tu programa, lo de hacer eco en la memoria. Porque es como cuando ha pasado en alguna oportunidad, lamentablemente, alguna persona joven se muere o sufre serias lesiones andando en moto. Hoy se hizo viral en Victoria una imagen de un chico que anda en una moto, hace wheelie, pierde el control y se da contra la pared. No se hizo nada. No se hizo nada de milagro. Es decir, cuando estas cosas nos golpean, la primera reacción no es buscar respuestas o cómo evitarlo. Lo primero que buscamos en general, los argentinos, como muchos otros pueblos en el mundo, hablo de los argentinos porque me siento obviamente parte de esta sociedad, es culpables. No buscamos soluciones. Y en ese sentido es parte también de nuestro error en muchos aspectos de la vida. Así que nosotros se trabajó en su momento en el lugar del hecho. Yo creo que estaba el fiscal Martín Becchetti, no sé si en su momento era delegado judicial, no recuerdo, pero él estaba. Él también en estos casos acompaña a recorrer la escena. Había muchos metros de huellas de derrape del vehículo que venía desde la fiesta. El vehículo se desestabiliza. Es como que hace un sobrepaso en una pendiente positiva y se encuentra con el vehículo de frente, intenta maniobrar y retomar su carril y comienza a desestabilizarse. Un derrape que es un giro así antihorario, ya invadiendo el carril contrario. Por supuesto, producto de la alta velocidad y del sobrepeso que tenía en ese momento, y calculo, porque es un vehículo de mediano porte con esa cantidad de gente, bastante incómodo, calculo que tienen que haber ido dentro del habitáculo. Nosotros encontramos uno de los chicos prácticamente en la parte del baúl. No sé si fue producto del mismo impacto, pero bueno, terminó ahí o iba dentro del baúl, la verdad que no recuerdo bien. Pero imagino la incomodidad de la conducción con 6 personas, aparte que estaban todas propias de la fiesta de disfraces, con disfraces, que algunos eran grandes, entonces también me imagino lo que habrá sido la conducción. Victoria es una ciudad con una gran nocturnidad, tiene mucha actividad nocturna. Era uno de los debates de ese momento el tema de, che, los chicos tienen que salir tan tarde, tienen que venir. Bueno, uno de los debates que se daban, que los boliches cerraran a las 6 de la mañana, que cerraran más temprano. Otros planteaban, no, mejor que salgan después con la luz del día porque ya hay más seguridad y movimiento. Bueno, era un debate bastante fuerte durante esos meses anteriores al accidente. Y se habían puesto algunas restricciones en Victoria en cuanto a los horarios nocturnos. Pero bueno, más allá de que esto hubiera tenido que ver con que la gente se fuera a Nogoyá, era una fiesta esta que realizaba el templo que era conocida, que era convocante, que tenía el coletazo de la gran fiesta de disfraces de Paraná, entonces estaba creciendo, era el acceso a ese tipo de fiesta, muchos que no podían ir a la otra,
Entonces era exitosa y bueno, hasta el punto que al año siguiente se hizo también la fiesta a pesar de este hecho. Esto es lo primero que yo recuerdo de ese acontecimiento que fue realmente dramático y del que vamos olvidando. Cuando ustedes me decían vamos a hacer esta nota, yo empecé a buscar un poco en mi memoria, quería ver qué es lo que me traía, qué es lo primero que me venía. Estaba un poquito perdido con los tiempos y yo creo que como parte de esta comunidad de Victoria también quise olvidar mucho de esos hechos. La gente se fue olvidando, por supuesto que nos quedaron algunos rostros grabados, conocíamos algunos, pero creo que tal vez por lo tremendo de la situación, también fuimos olvidando muchas cosas, a tal punto que te decía, no me acordaba muy bien ni qué año era, llamativo para un accidente de esas características. Yo creo que la comunidad también olvidó mucho, por salud, por necesidad, no tanto por o por descuido, o por imprudencia, o por querer olvidarlo, porque sí, creo que tuvo que ver un poco la necesidad de dar una vuelta de página y dejar aquello lo más rápido posible, por doloroso que sea esto para los familiares, por supuesto, de estas personas, pero lamentablemente, bueno, creo que mucha gente, y también me incluyo, olvidamos mucho de aquello por lo fuerte del impacto, ¿no? Las víctimas fatales del trágico accidente fueron identificadas como Iván Cáceres, de 32 años, Agustín Merbrauk, de 22, Facundo Ibarra, de 19, Milagros Pacher, de 20, Francisco Buta, de 18, Florencia Garcilaso, de 16 y Silvina Leardi, de 52 años. Del auto de los victorienses no salió ninguno de ellos con vida, al igual que la mujer de la camioneta Mitsubishi, que por la violencia del impacto se desnucó. Es parte de nuestra naturaleza, es decir. No sé si está bien o está mal. Sé que si no nos gusta reconocerla, es el primer paso para tratar de cambiarla. Y en este sentido, volviendo, porque tiendo a irme por las ramas, pero habitualmente vuelvo al mismo árbol. Volviendo a este tema, al de los accidentes. Sí, en el momento es muy probable que se hayan aumentado los controles y que se hayan... De hecho, digamos, recuerdo que se establecieron fueron controles de alcoholemia en Nogoyá para los autos que salían de las fiestas y en el caso de la conmoción fue tal en Victoria que la sociedad rural, que normalmente hacía su exposición el fin de semana del 12 de octubre, porque el choque fue el 12 de octubre, lo postergó para el fin de semana siguiente para que la fiesta no se superpusiera con los aniversarios dolorosos de la tragedia. Pero los controles desde Nogoyá y desde Victoria no se sostuvieron en el tiempo. O sea, no son parte normal de la cosa cotidiana. Es como ha pasado en muchas ciudades donde en algún momento, como en todos lados, se empezó con la exigencia del uso del casco. Está bien, hay que usar casco. ¿Vas a usar una moto? Fantástico, usar el casco. ¿Vas a andar en auto? Ponte el cinturón de seguridad. En ninguno de los dos casos, tomes antes de manejar. Pero pasa el tiempo, los controles se hacen, por ahí empiezan a tener algún tipo de baja rentabilidad económica, si se quiere, porque la gente, digamos, toma sus precauciones para no tener que pagar una multa, levantan los controles y la gente dice, me tomo una copa de más, ¿qué va a pasar? Ando sin casco si no pasa nada. ¿Para qué necesito el cinturón de seguridad? Fíjate que la familia, lo que te decía, a la que chocó Cáceres, en buena medida se salvó porque tenían puestos los cinturones de seguridad. Pero estas cosas elementales de seguridad, digamos, y yo no soy un ejemplo en ese sentido, o sea, no pretendo serlo tampoco, pero
Me parece que, digamos, deberíamos tener una conducta mucho más constante y formal. De hecho, los chicos hacen Willy en la moto, en la bicicleta, no porque les guste controlar la moto o controlar la bicicleta, sino porque se convencen de que así levantan más, porque les llaman la atención a las chicas. ¿Cuál es el trabajo entonces? Decirle a las chicas, este pelotudo se va a matar, te va a matar a vos, pero nadie lo hace. Esta ruta es una ruta que ahora está en muy mal estado, te cuento por si te sirve, que dice que la van a arreglar, por donde pasa todo el tránsito al túnel, pero es el lugar donde Victoria va a la fiesta de Nogoyá, pero mucho más vienen de Nogoyá a Victoria, pues la noche victoriense realmente concita mucho público. Te digo, es una ruta muy transitada por el tránsito pesado, por eso no descarto yo de que es una alerta desde esa época, ¿no? ¿Qué se hizo? Se pusieron controles de alcoholemia a la salida de Nogoyá, en el medio del camino, un poquito más acá, en un paraje que se llama, una comunidad que se llama Antelo, ahí pusieron otro puesto, cosa de ir tomando a las madrugadas controles de alcoholemia a la salida del Paraná y a la llegada. Eso se hizo durante mucho tiempo. Y ahora creo que se está haciendo acá, que es Departamento Victoria, en Antelo, que es una comuna. Marcó muy fuerte a la comunidad, porque se trataba casualmente de toda gente conocida. En estos pueblos chicos que nos conocemos todos, esos hijos eran conocidos de la profesora, de los amigos que tenían, de los familiares. Fue realmente un impacto. Gente que hasta el día de hoy continúa con psicólogo y quedaron con alteraciones psicológicas realmente muy serias. Y otra cosa que cuando hablamos de esto me llama mucho la atención, algunos comentarios que quedaron que se repiten una y otra vez, que es como una especie de querer volver el tiempo atrás. Faltaban 10 minutos para llegar a Victoria, faltaban 1500, ya llegaban, pensar que en 5 minutos estaban, como si decirlo nos permitiera, volvamos el tiempo atrás 5 minutos, que salgan 5 minutos antes, que salgan 5 minutos después, que esos chicos lleguen finalmente a su casa. Es como un poco un pensamiento, digo, como si hubiese otra dimensión en el que esperábamos que los chicos finalmente llegaran a su casa. Pero es un comentario muy común. Ya estaban, ¿no? Faltaba tan poquito, en pocos minutos llegaban. Y bueno, no llegaron. Pero es algo que lo repite mucho la gente y cada vez que lo dice yo pienso que nos juega una mala pasada la mente, ¿no? Como esperando decir, bueno, si se demoraban un segundo más, un segundo menos en alguno de los acontecimientos, la fatalidad no hubiera ocurrido. Pero bueno, lamentablemente, cada vez que paso por el lugar y veo las cruces en la ruta, veo el lugar totalmente despejado, sin curvas, porque esta es una zona compleja, la de Victoria, tiene muchas subidas y bajadas, y bueno, antes, ahora, y parece que por un tiempo seguiremos manejando con muchísima imprudencia. Uno lo ve cuando sale a la ruta, como te pasan con las 2 líneas amarillas, velocidades para rutas que no son las que tenemos, estados de rutas que la verdad yo te recomiendo que pases por Ruta 11 y veas los que son el tercer carril. Es una bomba de tiempo. Sin embargo, digo, tantas tragedias se han salvado por la suerte, ¿no? Por una cuestión, y otras, lamentablemente, terminaron de esta forma tan trágica. En mis 22 años de profesión, no tuve nunca una tragedia de ese tipo. Exactamente. Hemos tenido por ahí con colectivos involucrados, pero no con tantas víctimas fatales, porque por ahí, si bien era un colectivo, por ahí muchos lesionados, pero no con tantos fallecidos. Por eso fue una tragedia que nos marcó, como te decía anteriormente. Nos marcó porque no es común. Nosotros hemos ido a siniestros, por ahí hay 1, 2, 3 víctimas, y
por ahí un poco más común. Dos, casi siempre un impacto frontal, 2 o 3, hasta ahí uno está más o menos acostumbrado. Nosotros acá en Victoria tenemos acá el viaducto Rosario-Victoria, esta ruta nacional 174, que también hemos tenido algunos tipos de siniestros complejos, pero nunca con tantas víctimas. Aparte de lo que significaba, porque nosotros sabemos a cada historia que concurrimos, historias criminales o hechos de sangre, para que entienda la gente, trae una historia detrás de la víctima, del victimario y demás. Esto, al ser, terminaron siendo en principio 7 y creo que después, no sé si tengo entendido si falleció más gente de la familia. Son un montón de historias, porque tampoco los chicos eran una familia, eran 6 integrantes de distintas familias, con una familia de frente, digamos. Entonces ahí tenemos un montón de historias que se van entretejiendo, bueno, hasta llegar a ese resultado. Esos son, como nosotros desde el punto de vista técnico, lo que investigamos son, en un siniestro vial, son cadenas de errores, que capaz que el primer eslabón arrancó, no sé, mucho más temprano, y esos eslabones se van uniendo hasta que producen un resultado, en este caso, malo, digamos, o dañoso. Para que se den los siniestros de tránsito, esos eslabones se van juntando y producen un resultado. Nosotros, si vemos de los dos puntos de vista, un vehículo circulaba correctamente, como decía, se iban de vacaciones, hacían una hora que habían salido, pues habían salido acá de Rosario, y del otro lado, bueno, gente que venía de disfrutar de una fiesta, seguramente súper felices y demás, pero bueno, también con lo que implica el alcohol en sangre, en la conducción, bueno, todo lo que uno ya sabe y está acostumbrado a verlo. Eso marcó obviamente un antes y un después, ¿no? En mi caso particular, que tengo chicos adolescentes, cada vez que asisten a esas fiestas, uno es más que precavido en qué forma lo hacen, qué forma se transportan, porque esa triste experiencia que aún la tenemos viva, ¿no?, en mente, así que realmente intentamos de que eso no vuelva a suceder. Al año siguiente de la tragedia de los jóvenes que volvían de la fiesta de disfraces, nuevamente la fatalidad volvió a golpear a los victorienses. 5 personas murieron en un accidente náutico en la zona del Espinillo, en el Riacho Victoria, en el mismo lugar donde el día anterior naufragara la embarcación La Espléndida y donde perdiera la vida Ernesto Emilio Yerdó, de 65 años. 6 muertes en apenas 2 días. Fue en los primeros días de mayo del 2015, ya hace 10 años, más de 10 años. Y los recuerdos que tengo es que cuando me avisan que había pasado esta situación, y cuando vamos al lugar con quien era el delegado judicial en ese momento, el doctor Martín Becchetti, y cuando llegamos al lugar nos encontramos con una situación, bueno, que yo nunca había visto, digamos, que eran varias personas en distintos lugares, con bastante distancia entre ellos, que se encontraban fallecidas, digamos, porque cuando llegamos nos enteramos, esto fue en Rincondol, que son unos 30 kilómetros de Victoria, y bueno, nos enteramos de que había habido una fuerte explosión y que por esa explosión las 5 personas habían salido despedidas en ese momento y bueno, estaban como dispersadas en distintos lugares de la costa del río, digamos, de ahí de la parte del brazo que hay que llega hasta el rincón, hasta el Dol, digamos. Y bueno, la verdad que era una situación bastante desoladora, bastante terrible, porque todas personas trabajadoras, digamos, todas personas que habían estado intentando ayudar a la familia Gerdau. Sí, gente muy relacionada al ámbito de la isla, yo lo conocía, a esta persona que era el dueño, que encallan y adentro había mercadería, no sé cómo era el tema,
y para poder rescatar, inclusive se podría quedar alguno, yo no me acuerdo si había que iban a buscar qué es lo que iban a buscar. Uno de ellos no encontró mejor manera de buscar una garrafa y llevar un soldador para sacar una parte del casco, y no dimensionaron de que justito en esa parte había una garrafa también. Entonces, con el fuego, digamos, pegó una explosión impresionante. Muy buena gente, gente de trabajo. Uno era un apicultor que conozco. Realmente fue un tema que conmocionó mucho a Victoria. Pero especialmente en un ambiente muy, muy específico, que es todo el ambiente de la costa, el de la isla, la gente que trabaja en la isla. Gente que acá en la comunidad trascendió como una noticia, pero no tuvo el impacto que tuvo la de la Ruta 26. Sí, sí, eso también aconteció en el rincón del Dol, una zona del Riacho, donde, bueno, puntualmente acontecieron en días distintos, ¿no? Porque primero fue el hundimiento de una de las embarcaciones, donde se cobró la vida también de un par de vecinos, y luego quienes acudieron a intentar rescatar esa embarcación, también se encontraron con un accidente aún peor, que bueno, que fue la implosión de esa embarcación, ¿no? Casualmente hace pocos días estuve hablando con uno de los hermanos del dueño de la embarcación y del que falleciera en ese acontecimiento, y bueno, me decía que sí, que la embarcación está ahí, que está ya tapada por arena, que nunca más se volvió al lugar, y también eso fue en el año 2015, fue 2 años después del primer hecho, pero bueno, fueron también situaciones que entristecieron mucho a nuestra comunidad. El hecho más conmocionante tuvo como protagonistas a las embarcaciones El Misil, propiedad de Gregorio Tegui, un conocido trabajador y barquero a quien acompañaban Jorge Yerdó y Silvino González, y la Gaviota de Ernesto Yerdó, con quien iban Noé Núñez, Iván Laco, José María Urquiola, Gabriel Ramón Vera y Mario Flores, que intentaban rescatar la embarcación que había naufragado el día anterior. Fue aquí que se produjo una explosión que causó la muerte de Gregorio Tegui, Emilio y Jorge Yerdó, Iván Laco y José María Urquiola. Sucedió en momentos en que cumplían tareas en la barcaza y realizaban trabajos de soldadura para remolcar esa embarcación y traerla a la costa. Mientras trabajaban con soldaduras, una chispa afectó la parte del combustible y ello provocó la explosión que arrojó los cuerpos a varios metros de la embarcación. El accidente se registró en el paraje El Espinillo de Victoria, un complejo y alejado lugar isleño al que se llega solamente por agua y está ubicado a 1 hora de la ciudad de Victoria. Este caso tenía la particularidad no solo, digamos, de que eran varias las personas que habían fallecido, sino que el día previo la embarcación que se estaba intentando reflotar se había hundido, se había dado vuelta, digamos, iba trasladando animales vacunos, se había dado vuelta y el dueño de la embarcación había fallecido y uno de sus hijos nadando se pudo salvar. Bueno, al día siguiente se intentó reflotar la embarcación, pero y fue ahí donde se produce esta explosión enorme que generó el fallecimiento de 5 personas. Obviamente se hicieron todos los trámites de rigor en ese momento, se le dio intervención a la prefectura para que hicieran los peritajes correspondientes y luego se pudo determinar que la razón de la explosión se debió a que había un freezer y una heladera que eran a gas, digamos, funcionaban con gas de garrafa, pero que el freezer se había cortado la manguera y el gas ese se había introducido, digamos, en lugares estancos que tenía la embarcación
y como no se hizo la desgasificación previo a todo el trabajo para reflotarla, cuando intentaron con como es con una soldadora, soldar o no se iban a acomodar a algo, ahí se produce, digamos, la explosión por la cantidad de gas que tenía acumulado en la embarcación. Eso fue, en términos básicos, digamos, por qué se produjo este hecho. Sí, tuvo también, a diferencia de este, en cuanto al tratamiento, yo te decía periodístico, este ocurrió un fin de semana, estaba un poquito más resentido el tema. Esto ya estábamos hablando domingo para lunes, y tuvo, bueno, primero el impacto de la primera barcaza que tiene ese vuelco de campana, donde muere Gerdau. eh, y después la sorpresa, ¿no? Porque al otro día nosotros nos enteramos del hecho a la noche cuando ocurre la explosión, y bueno, rápidamente nos dimos cuenta de que era una continuidad de lo que había ocurrido, que evidentemente habían ido a la noche a realizar el rescate de esa barcaza y que se produjo esta tragedia, que todavía no sé si está muy claro. Uno hablando después al otro día con gente de la actividad, señalaban como que había cierta conciencia de lo peligroso de la acción, ¿no? De haber ido a la noche, de haber estado soldando, no era algo, digamos. Goyo Tegui era una persona muy popular en Victoria, lo conocíamos mucho, a quien era uno de los que encabezó, digamos, o fue acompañando el rescate, que después terminó en la tragedia. Era una persona muy solidaria, muy participativa en la comunidad, muy colaborador. No era extraño que hubiera ido a dar una mano para ayudar, pero sí me señalaba la gente del río, gente que trabaja, que era probable que supieran que si soldaban eh, en la barcaza podía existir la posibilidad de explosión. Esto es algo que se hablaba, no sé, en ese momento nos llamó muchísimo la atención, y también tiene este condimento dramático de la muerte del hijo de Gerdau, que se salva en el primer accidente, llega nadando a la costa y acompaña este operativo solidario con las otras dos embarcaciones, y termina muerto también en la tremenda explosión. También tiene algo de fatalidad, y que, bueno, no sé, a diferencia del otro hecho que vos me preguntabas, del de los chicos, si esto cambió demasiado. El terreno del río es una zona un poco más rústica, de más trabajo, de más necesidad, y donde los controles también son mucho más complejos, ¿no? Estamos hablando del delta aquí de Victoria, zona del Espinillo, pero no solamente, sino todo el delta entrerriano es inmenso, y permanentemente estamos hablando de problemas, por supuesto algunos menos graves que este, pero que son difíciles de controlar por su extensión y los pocos recursos que tiene, en este caso prefectura, por ejemplo, para controlar y acompañar en este tipo de acciones. Tenemos muchos tipos de ese tipo de transporte común aquí en la zona, y bueno, se estaba trabajando ahí y sufrió un accidente, la primera embarcación, y bueno, como te decía, la segunda fue en su rescate y aconteció ese accidente peor aún, ¿no? Y toda zona de delta, toda zona de... Es más, eso fue puntualmente más entre la zona del predelta de Diamante o sea, entre las cuevas y el rincón del Dol puntualmente, y bueno, zona neta ya del delta de nuestro Paraná, ¿no? Se pudo determinar que había habido, podríamos decir, una infracción al deber de cuidado por parte de quien eran los encargados de realizar este trabajo de reflotación, porque había disposiciones normativas, digamos, había unas ordenanzas de prefectura que establecían cómo se hacía este trabajo de reflote, incluso bajo la inspección de prefectura, y no se había cumplido con esto. Entonces, y las dos personas que eran responsables de la embarcación eran los dos hijos de la persona, en realidad la embarcación estaba en nombre de la persona fallecida.
Y bueno, y en el trabajo participaron dos de los hijos de la persona fallecida, quienes podrían ser, haber sido, digamos, fueron considerados que en principio de existir una responsabilidad podía tratarse de la responsabilidad de ellos por ser los que tenían la capacidad jurídica de tomar una decisión sobre la embarcación, pero también fallecieron, por lo tanto, se produce la extinción de la acción por el fallecimiento de los posibles responsables. No, 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 de esta característica, el único hecho en el cual yo he participado, digamos, de fallecimiento por un hecho de negligencia de tantas personas, sí, yo el único hecho que he participado con tantos fallecidos. Con el tema de la seguridad vial y la seguridad náutica, hay una cosa que también es significativa. El río y la ruta tienden a llevarse a las personas que le faltan el respeto. Alguna vez lo charlaba con un jefe de prefectura, por ejemplo, esta es una ciudad de pescadores. Hay mucha gente que sale los lunes temprano con su canoa a pescar en las islas. Y si vos vas al puerto, y esto pasa aquí en Diamante, en Gualeguay, en Gualeguaychú, en Paraná mismo, vas a ver que todos los pescadores salen con todo su pertrecho, su hielo, las cosas para acampar, las redes obviamente, en su canoa. Yo no recuerdo haber visto uno que lleve chaleco salvavidas. Había un conocido guía turístico de aquí de la ciudad, Ricardo Núñez, guía turístico de las islas. Murió ahogado en el canal principal, en el canal de servicio. No llevaba chaleco salvavidas. Digamos. Esto es exactamente lo mismo que con la ruta. Es decir, lo de Chulengó también fue una tragedia. De hecho, Chulengó se lo recuerda como una avenida donde dice el corso. Pero, digamos, es cuestión de que solo nos convencemos de que a nosotros no nos va a tocar. Decía Alberto Cortés, entre los 15 y los 35 todos queremos ser inmortales. Con el paso del tiempo estas cosas sí, no se olvidan para la gente que es más cercana. Ninguna tragedia se olvida, uno aprende a convivir con el peso de las tragedias. Uno aprende a convivir con la memoria de las personas a las que amó y que han partido. Padres, madres. Es mucho más difícil, sin duda, hijos e hijas. Sí, es similar, porque aparte el río va cambiando. Estamos hablando, teníamos casi una hora de aquí a Victoria. A mí me pasó una vez, yo no soy muy amigo del río, me invitaron a llegar a un lugar donde habíamos participado de un evento, de una actividad con la radio, y me sorprendí que tardáramos 2 horas en llegar en un lugar que seguía siendo Victoria, ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta de la dimensión. Yo estudié en Rosario, viajaba en lancha todos los meses, y cuando vos atravesabas el río, no te dabas cuenta realmente de la inmensidad. Recordamos que tenemos 4 horas, 5 horas en lancha, cruzando, haciendo vaivenes en distintos zigzags, recorriendo distintos recovecos para poder tomar la ruta. Y el río va cambiando, con las bajantes, con las crecientes, no es para cualquiera. Muchos de los accidentes, si no todos, los que hemos comentado en el río han tenido que ver más que nada por la imprudencia, porque la gente que realmente se da al río es gente que ya conoce, que sabe por dónde manejarse. No cualquiera ingresa a hacer actividades y a moverse en un río como el que tenemos aquí en Victoria, ¿no? Aparte fue en las primeras horas de la noche, o sea que también oscuridad, no había muchos elementos hasta que llegó criminalística con sus reflectores, que ahí un poco se fue acomodando la situación, se fue pudiendo trabajar con un poco más digamos, de elementos, pero sí, digamos, llevó muchas horas estar ahí, digamos, trabajar, realizar el rescate de los cuerpos y con lo que significa una situación. Los hechos de las muertes por negligencia son muertes totalmente inesperadas, entonces
provocan digamos, un golpe fuerte en las personas, en los familiares. Imagínense la viuda del señor Gerdau, que el día previo se le muere su marido y al otro día mueren sus dos hijos, digamos. Fue un caso muy, digamos, muy grave en ese sentido, muy luctuoso. Es insuficiente, porque recordemos que con la época de las crecientes, recordarán, se nos generaba mucho problema porque no había los suficientes embarcaciones para poder trasladar la cantidad de animales que había en isla a la costa. Eso fue un verdadero problema. No es suficiente en el lugar y son siempre más o menos las mismas equipos que andan trabajando. En ese momento eran mucho menos, pero bueno, las barcazas que tenían que trabajar eran irremediablemente esas bueno, lamentablemente intervinieron en el accidente, ¿no? Y gracias por traernos también un poco a la memoria muchas de estas cosas que, bueno, lamentablemente cuando uno trabaja con la información permanentemente es como que va borrando archivos y va incorporando nuevos, ¿no? Pero estos dos hechos que ustedes señalaron marcaron una época, trágicamente, pero una época al fin, de cosas que sucedieron en Victoria y ojalá, más allá de lo dramático que ha sido esto, nos haya permitido ser una mejor sociedad, más cuidadosa y con un poco más de sentido solidario. Por lo que supimos en su momento, una de las personas que fue a trabajar lo hizo con de plena buena fe, con la intención de ayudar para poder, digamos, tratar de dar vuelta rápido el barco para que pudiera seguir trabajando, porque necesitaban los recursos económicos para continuar después del fallecimiento de Jardau, digamos, se hizo con esa intención, tengo entendido, y nunca se imaginaron que se iba a provocar semejante tragedia, que que iban a hacer explotar una bomba prácticamente sin tener ni idea de lo que estaba sucediendo. Son esos hechos trágicos que realmente uno va a recordar toda la vida, realmente. Aparte, había una de las personas que, si bien no era muy allegada mía, era padre de un compañero de escuela de mi hijo y también eso tuvo su particularidad.